Y esta semana también ha sido noticia que el pasado sábado la España peninsular vivió, al menos así lo recoge la prensa a propósito de los datos difundidos por Red Eléctrica, su primer día de generación sin dependencia del carbón. Se dieron circunstancias especiales, alta producción de renovables respecto a la media, una caída de la demanda por ser fin de semana, algo inédito, dice el operador, desde que se pusiera en servicio la primera central de carbón de España en 1949. Desde entonces se ha recurrido a esta fuente de forma ininterrumpida. Hasta ahora, bueno, al menos en teoría y como algo, eso sí, coyuntural y casi anecdótico. Eso sí, este fin de semana podría pasar algo parecido. ¿De qué depende? El temporal de viento de nombre Elsa puede favorecer esa circunstancia. ¿En qué medida es real esa no dependencia puntual del carbón? ¿Se está importando energía que sí tiene este origen? Se lo vamos a preguntar a Mario Sánchez Herrero, que es profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, experto en energía y además uno de nuestros analistas de cabecera. Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Si le parece, vamos a empezar por esto último, porque la semana comenzaba con esa noticia energética que coincidía, por otra parte, con el inicio de la nueva subasta de interrumpibilidad, pero sobre todo en ese escenario poscumbre del clima. Conocíamos que el sábado 14 de diciembre se había marcado un hito, era al menos en teoría la primera vez en 70 años que la España peninsular no tiraba de las centrales térmicas de carbón para generar electricidad. En primer lugar, quería preguntarle si esto es así. ¿Qué dicen los registros de Red Eléctrica? ¿Hubo una dependencia 100% libre de carbón o hay que considerar determinadas particularidades? Sí, la única particularidad, que es marginal, pero es relevante porque nos obliga a reflexionar. Uh-huh. La única particularidad, digo, es que importamos. Desde enero de este año estamos importando electricidad de Marruecos, cuando históricamente, por la falta de infraestructuras en ese país, lo que hacíamos era exportar electricidad hacia allí. Y desde que se construyó, entró en operación una central térmica de carbón, la central térmica de Safi, muy potente, muy grande, pues ahora lo que estamos haciendo es importar electricidad desde Marruecos. Y la electricidad procede fundamentalmente, aunque también hay otro tipo de tecnologías instaladas, procede fundamentalmente de esa central de carbón. Así que no podemos decir que hayamos alcanzado un día en el que no se haya consumido electricidad procedente del carbón, porque hemos importado esa electricidad desde Marruecos. Uh-huh. Eso sí, fue un centenar de megavatios importados de Marruecos, pero me gustaría también analizar el contexto, las condiciones que se dieron en ese mix energético el pasado sábado. Grosso modo fue fin de semana, decíamos, por lo que cae la demanda, hubo una generación eólica por encima de la media, hay paradas programadas también, por ejemplo, en líneas de producción de industrias importantes, como es el caso de ArcelorMittal aquí en Asturias. Por lo tanto, el hecho de que las centrales térmicas de la península no aportasen al sistema el pasado sábado, ¿es sintomático o es anecdótico? Bueno, yo creo que ya es definitivo, porque digamos que lo que va a determinar que no entre carbón en el mix eléctrico, por eso el anuncio que todo el mundo conoce de las grandes eléctricas de cerrar definitivamente las centrales de carbón, es consecuencia del mercado europeo de derechos de emisión. Digamos que como consecuencia de los recortes que se acometieron en 2017-2018 de la cantidad de derechos de emisión que se pueden intercambiar dentro de los productores o los generadores de CO2 en Europa, el precio de esa tonelada de CO2 se ha disparado. Estábamos en el entorno de los 8 euros por tonelada de CO2 y ahora estamos rondando los 30 euros. Si producir electricidad con carbón supone una tonelada por cada megavatio hora, si le estás penalizando con 30 euros por megavatio hora, automáticamente expulsas del mercado al carbón y favoreces que el gas, los ciclos combinados de gas que emiten entre la tercera parte, quizá un poquito más de CO2 al generar electricidad, pues su precio se abarate en comparación con el carbón. Entonces estamos abocados a que efectivamente desaparezca el carbón y digamos que las políticas que vienen de la nueva Comisión Europea van en esa misma dirección, que desaparezca el carbón. Casi va a ser la primera medida más drástica de transición hacia un modelo económico y energético más sostenible, más limpio. Es evidente que estamos en esa senda porque ya es casi por obligación, es lo que nos determina la crisis climática que estamos viviendo. De hecho, parece que la central térmica de Lada, aquí en Asturias, en Langreo, ya tiene fecha más o menos de desmantelamiento, que sería 2024. Decíamos que sí que es cierto que la dependencia del carbón en ese mix energético nacional está obviamente en descenso, se está comprobando ya en estos
últimos meses. Por lo tanto, sí que habría que analizar estas cuestiones en clave optimista como un síntoma inequívoco, efectivamente, de que algo está ya cambiando. Pero ¿cuándo podríamos situarnos en un contexto en el que esto que ocurrió puntualmente el sábado, aunque con matices, sea una tendencia habitual más que algo puntual? O sea, viendo los números de la evolución del peso que ha tenido el carbón en los últimos 3 años, que son muy significativos. En el 2017 la electricidad procedente del carbón representó el 17%. En el año 2018 representó el 14%. Y el avance de previsión que hace Red Eléctrica de España para el 2019 deja el carbón en el 5%. O sea que todo apunta a que el año 2020 veamos incluso cifras menores y al final se convierta en una aportación claramente Residual. marginal, Ujú. claro, ¿no? O sea que estamos abocados a que en muy pocos años directamente es que no haya aporte de las centrales, que incluso antes de esas fechas que tienen previstas las eléctricas, Sí. ya no les compense meter en producción una de sus centrales térmicas de carbón cuando les va a resultar más barato, es decir, que van a ganar más dinero haciendo entrar las centrales de ciclo combinado. No nos olvidemos de que las centrales de ciclo combinado, con motivo de la crisis, y todavía no han remontado demasiado, están produciendo entre el 10, el Ujú. 15% de las horas disponibles, o sea que tienen mucha potencia disponible de centrales de ciclo combinado y el precio manda. Si consiguen ser más baratas gracias a que por emitir menos CO2 los derechos de emisión les resultan más baratos, pues entrarán con ciclos combinados. Entonces es que no entrarán, no tendrán hueco. Y más si, como vemos y está Exacto. previsto, hay una penetración creciente de renovables. Eso es. Hay 150.000 megavatios, que a los oyentes no les dará ninguna referencia, pero toda la potencia, perdón, 150.000 megavatios de nuevos proyectos de instalaciones Ujú. fotovoltaicas en suelo. La potencia total que tiene nuestro sistema eléctrico de todas las tecnologías, carbón, gas, Ujú. hidroeléctrica, son 100.000 megavatios. Le estamos metiendo 150.000 megavatios más, o está previsto que se metan 150.000 megavatios más de fotovoltaica. Cada vez el hueco que le vamos a dejar a las tecnologías fósiles va a ser menor. Y conecta con los objetivos Exacto. del Ujú. plan nacional integrado de energía y clima. Es que ahora mismo estamos en un entorno de un 40% de de electricidad procedente de renovables, y el objetivo es que en el 2030 estemos en el 74%. O sea que es que el carbón está abocado a desaparecer más rápido incluso de lo que prevén las compañías propietarias de las centrales. Y hablando de precios, que lo mencionaba usted antes, otra noticia de esta misma semana por la que quería preguntarle, porque estamos inmersos en un nuevo temporal meteorológico, es el segundo esta semana. Tras Daniel ha llegado esa borrasca de nombre Elsa que está trayendo lluvia, está trayendo nieve y sobre todo fuertes vientos. ¿Hasta qué punto puede influir este mismo fin de semana en el precio de la luz, el de la subasta diaria, el del denominado pool del mercado mayorista? Porque al parecer esta semana se han marcado precios mínimos en ese pool, en torno a los 2 euros por megavatio hora a las 5 de la mañana de ayer jueves. ¿Se nota en la factura eléctrica del consumidor doméstico? Sí, se va a acabar notando en aquellos consumidores que estén, digamos, en el sistema antiguo, Ujú. la tarifa regulada, el precio voluntario del pequeño consumidor, porque digamos que como se determina el precio digamos, es absolutamente alineado con la evolución de los precios en el mercado mayorista. Los oyentes saben, porque lo han escuchado muchas veces, que lo que pagan es la factura de la luz, se descompone fundamentalmente en tres elementos. Ujú. Uno, el precio de la electricidad en el mercado mayorista, que con la entrada de muchas renovables, que aunque les sorprenda mucho, entran a precio cero, porque ya que está el molino funcionando, pues entrega la electricidad Claro. sin exigir un precio concreto por la electricidad, sino lo que determine finalmente el mercado. Entonces, ese primer componente, cuando entra mucha eólica, abarata el precio del mercado mayorista. Luego Luego están vienen los los peajes. peajes Ujú. famosos, que esos no se van a tocar en 2020, Exacto, ya anuncia el digamos gobierno hace poco. sí, que se prolongan un año más hasta que finalmente se definan unas nuevas Ujú. reglas para determinar esos peajes, y por último están los impuestos. Ujú. Entonces, los que están en el precio voluntario del pequeño consumidor, no los que están en ese mercado liberalizado de las ofertas que van haciendo las comercializadoras, a ellos sí que les va a aplicar directamente esa bajada de precios.
los que estén con un contrato en el mercado liberalizado, pues dependerá de las condiciones del contrato. Claro. Habrá quienes sí estén más vinculados a la evolución del precio mayorista y habrá quienes tengan un precio fijo que luego les rebajarán. Pero, entre tanto, si tienen un precio fijo durante 6 meses, el hecho de que el mercado vaya hacia arriba o hacia abajo no les afecta. Claro. Ahora les perjudica. Si el mercado estuviera yendo hacia arriba, les beneficiaría. Profesor, mencionaba al comienzo la reciente cumbre del clima de Madrid. Estaba llamada a ser determinante, trascendental, con objetivos más ambiciosos, necesarios, evidentemente, para que sean esos efectivos, esos acuerdos de París que entran ya en vigor el 1 de enero, de frenar el aumento de las temperaturas, reducir ya esas emisiones de forma drástica, porque se nos acaba el tiempo. Sin embargo, la COP25 se cerró el domingo sin consenso entre los países respecto a los mercados de carbono y a los derechos de emisión de CO2, que eran las claves precisamente que se debían cerrar en esta cumbre. ¿Comparte el análisis de quienes tildan de decepcionante la cumbre? Sí, es muy decepcionante porque es muy urgente que se tomen medidas drásticas. Que nos tenemos que convencer de que tenemos que reducir drásticamente las emisiones y cualquier mecanismo que vaya en esa dirección lo necesitamos como el agua en el desierto, o sea que no tiene sentido retrasarlo. Desde el punto de vista por ser optimistas, Uh-huh. digamos que llega un momento en el que ya no son tanto los gobiernos, aunque su papel no es despreciable, es muy relevante, pero no es tanto los gobiernos como la evolución de la tecnología y también la concienciación ciudadana. En Asturias no hace tanto sol como en Almería, pero todo el mundo sabe que la gran potencia fotovoltaica en Europa es Alemania, Está Reino precisamente Unido. más al norte que Asturias. Eso es, y digamos que las horas de sol pues son peores que en Asturias, Uh-huh. en muchas zonas de Alemania. Entonces, la fotovoltaica ha abaratado a tal velocidad sus costes que en prácticamente toda España es más barato producir electricidad con la fotovoltaica que nos ponemos en encima del techo de nuestra Uh-huh. casa que comprar la electricidad a la comercializadora. Entonces, yo invitaría a todo el mundo a que no se quedara decepcionado esperando a ver si los gobiernos cambian las cosas o las grandes multinacionales Sino que pase a la toman acción, ¿no? decisiones, sino que pase a la acción, porque es que en Asturias a lo mejor una instalación de autoconsumo tarda en recuperarse la inversión 12 años, que es más tiempo que lo que se tardaría en otros sitios, 10, 12 años. Pero es una instalación que va a durar 30. No existe ninguna inversión más rentable, no hay nada que la gente pueda hacer que le resulte más rentable económicamente que invertir en una instalación de autoconsumo y colocar sus paneles Uh-huh. encima del techo de su casa. O sea que eso es lo mejor que puede hacer. Y los bancos lo financian y por lo tanto no nos conformemos con esperar que sean los líderes mundiales, ¿no? No, que podemos tener un impacto tremendo consiguiendo que todo nuestro mix eléctrico personal sea limpio y si lo hiciéramos, los números que hice alguna vez, si los 17 millones de viviendas, primeras viviendas, colocaran paneles fotovoltaicos, alcanzaríamos en cuanto que se montaran, ese objetivo que tiene el Plan Integrado de Energía y Clima. Sin esperar a que las grandes empresas o los gobiernos hagan nada, tenemos a nuestro alcance alcanzar los objetivos más ambiciosos que tiene nuestro país. Y hablando de empresas y de gobiernos, que en este caso sí que influyen en lo que le voy a preguntar, porque me gustaría terminar la entrevista con la noticia que recogíamos al inicio. Una vez más, la subasta de interrumpibilidad para la gran industria es un asunto que ya hemos analizado con usted aquí largo y tendido en estos últimos años. Es un modelo que siempre ha estado en el punto de mira porque esas reglas del juego no contentan a la industria, pero también levantan sospechas en el entorno comunitario, ya lo hemos dicho, donde no están permitidas esas ayudas de Estado, las subvenciones encubiertas. Ese estatuto de la industria electrointensiva, aún el cajón a la espera de que se forme un gobierno en plenas facultades, pues es lo que se plantea como una solución razonable. Pero yo, por otro lado, quería preguntarle si además del mantenimiento del empleo hay que también exigirle a la gran industria que haga esfuerzos inversores a cambio de esas bonificaciones, sean del tipo que sean, para que reduzcan su dependencia de la energía eléctrica. Me planteo buscando procesos más sostenibles, maquinaria, no sé, más eficiente. Sí. Pero al final, en el mundo de la empresa, lo importante es que salgan los números. Claro. Y si los números salen, efectivamente, si acometen inversiones que se traduzcan en eficiencia energética,
digamos, las empresas lo van a hacer. O sea, lo que sucede es que si las empresas no ven muy claro el futuro y se trata de inversiones que tienen un periodo de recuperación de 5 o 10 años, pues a lo mejor se plantean, o sea, es una operación económica de riesgo. Uh-huh. Hacer esas inversiones cuando a lo mejor dentro de 3 años sus precios quedan fuera de mercado y tienen que acabar cerrando definitivamente. Uh-huh. Yo creo que la señal que les daría de cierta estabilidad que le venga desde fuera del estatuto de la industria electrointensiva, yo creo que les daría una mínima tranquilidad. Yo creo que es esencial que eso se apruebe cuanto antes. Claro. Les daría una mínima tranquilidad para decir, yo soy competitivo incluso a pesar de que no realice las inversiones en eficiencia o montando paneles en la propia nave central industrial y autoconsumir esa electricidad, pero digamos que si ya soy mínimamente competitivo con el marco regulatorio que tengo, pues a lo mejor empiezo a pensar, voy a tener una vida esperada de 10, 15 años como mínimo y entonces puedo recibir ya a las empresas que me propongan reducir mi consumo. Uh-huh. Precisamente decíamos que la última vez que se dio una situación similar fue en 2014. Aquel año, por estas fechas, fue noticia Alcoa porque anunciaba ya el cierre de las 3 plantas. En aquel momento era la de Avilés, la de A Coruña y la de Lugo. Ya sabemos que ahora se ha deshecho de la coruñesa y de la asturiana, mantiene la de San Cibrao. Pero esto acabó, por recordarlo, sobre todo que lo recuerden nuestros oyentes, acabó provocando que el gobierno, que entonces presidía Mariano Rajoy, convocase una nueva subasta. Fue de carácter extraordinario, precisamente a finales de un mes de diciembre, y finalmente la multinacional estadounidense sí consiguió las compensaciones a las que aspiraba. Obviamente eran situaciones y circunstancias distintas, pero sí que es cierto que hoy es noticia que ArcelorMittal se ha quedado por primera vez fuera de ese reparto de los paquetes de potencia interrumpible. Han cambiado las reglas del juego. Sabemos que ha caído bastante esa potencia interrumpible que salía a puja y además se ofertaban únicamente paquetes de 5 megavatios cuando normalmente las empresas que están aquí radicadas en Asturias aspiraban a los de 40. Yo le pregunto ya por último, en una reflexión final, ¿por qué una empresa como esta se queda en esta situación? No sé si cree que también puede formar parte de una estrategia. Yo creo que la interrumpibilidad está abocada a desaparecer porque no tiene sentido. Lo hemos comentado, como bien recuerdas, en otras ocasiones. Si no se ha necesitado recurrir a la interrumpibilidad en una década, porque hay suficiente potencia instalada en nuestro país como para que no se necesite recurrir a ese mecanismo con el que cuenta Red Eléctrica, pero en un momento dado atender y que no haya que cortar la luz al pueblo de al lado. Como eso no se necesita, entonces no tenía sentido. Y entonces, efectivamente, como no ha tenido sentido durante tanto tiempo, está más que justificado, o sea, tiene sentido. Quiero decir que la Comisión Europea pues inicie una investigación para detectar a ver si son ayudas ilegales, ¿no? Entonces, digamos que yo no creo que sea una cuestión de estrategia de Arcelor, que lo que ande buscando es tener la excusa para ya por fin salir. Yo creo que lo que está diciendo Arcelor es, mira, aunque hubiera conseguido entrar en esta subasta, en realidad es pan para hoy y hambre para mañana. Lo que le demando al gobierno, que tendría que estar tomarse como prioridad absoluta en los primeros días de gobierno, es aprobar una norma que, respetando la normativa de competencia de la Unión Europea, nos permitiera estas industrias, uno de cuyos componentes de coste es más relevante es la energía, es el consumo eléctrico, pues que nos permita competir estando como estamos en un mercado globalizado en el que nos estás expulsando de estar localizados en España, porque es que no hay manera de competir. No puedo vender mis lingotes de acero porque los están produciendo a la mitad de precio en otro sitio, porque la electricidad es la mitad de cara. Pues nos quedamos sin duda con esas reflexiones y va a haber tiempo en estos próximos días, sin duda, para analizar esta situación que se abre ahora tras esa última subasta de interrumpibilidad del año, la que marca los precios para el primer semestre de 2020, y por supuesto hay que estar pendientes pues de esas negociaciones que se mantienen para que se habilite la investidura o no de Pedro Sánchez y que va a determinar efectivamente que se ponga en marcha ese estatuto de las electrointensivas. Mario Sánchez Herrero, profesor de Economía de la Universidad Complutense de
de Madrid, experto en energía, muchísimas gracias una vez más por atender la llamada de la Radio Pública Asturiana. Un saludo.